Bien, gusto en saludarles. En nombre de la Universidad Yacambú, a través del Vicerrectorado Académico y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, les doy la más cordial bienvenida a la Cátedra de Derechos Reales, en esta ocasión en el marco del contenido de la unidad número 2. Quien tiene el gusto de saludarle, su docente abogado Deyanire Navarro Rodríguez, y en este contenido, como bien lo acabo de mencionar, estaremos abordando el tema de la accesión en derechos reales y todo lo concerniente al alcance, sus características, su clasificación, los modos, eh, algunos conceptos relacionados con la producción de frutos, eh, y de productos, y la división y los momentos cuando se produce esta adquisición, el fundamento legal y algunos tipos de accesión, así como lo que corresponde a la aluvión, la abulsión y la mutación del cauce, entre otros aspectos que están contenidos dentro de este importante desarrollo de la orientación formativa de la unidad número 2. Es importante destacar que en esta ocasión estaremos evaluando el contenido a través de una imagen interactiva que se va a llevar a cabo por intermedio de la AP Genial. Es una aplicación sumamente amigable que va a permitir al participante desdoblarse a nivel de su creatividad, permitiendo a través de conectores incorporar no solo contenidos o textos, sino enlaces de libros, de videos e imágenes alusivas a los temas que se están hablando acá. Asimismo, llevar a cabo una contextualización o un análisis particular de lo que él viene considerando a través de esta temática. Esta evaluación tiene una ponderación de 20 puntos, donde el grueso de la evaluación o de esos primeros 15 puntos está englobado o engrosado en el mayor o la mayor cantidad de contenido abordado. Para ello, entonces sugiero que el participante indague a través de el bloque cero. Se encuentra allí el contenido o el sinóptico de la cátedra y va a poder ubicarse en la unidad número 2 y abordar de manera clara y concisa lo que allí se solicita. Hoy brindaré a través de estos medios virtuales una orientación sencilla acerca de los temas de mayor grosor que están incorporados en esta importante unidad 2 del intensivo 2025-0. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con algunas definiciones que nos traen autores en relación a este importante tema. Se dice entonces que la accesión es un modo de adquirir la propiedad y que es un derecho real, es decir, un derecho de accesión que se atribuye al propietario del suelo y que además le permite hacer suyo todo aquello que queda unido a o que crezca en dicho suelo. Por otra parte, ya sea de manera formal o artificial o natural o artificial, la naturalidad se produce, por ejemplo, cuando un fruto nace o crece desde la tierra como un árbol, y de la parte artificial estamos hablando cuando interviene la mano del hombre en la construcción de una edificación, por ejemplo. En este contexto, se rige bajo el principio de la superficie del solo sedit. En el caso de los bienes muebles, el principio de accessorium sequitur principal y permite que la inseparabilidad de dos o más bienes determina la adquisición de el resultado en favor del dueño del bien calificante como principal. Para ello entonces vamos a revisar cuáles serían entonces
las clases, inicialmente las clases de accesión, se habla de la accesión discreta o de frutos, que lo mencionamos hace un momento, y se entiende por ella el dueño del suelo que pasa a ser dueño de aquello que brota del mismo suelo en forma natural o como consecuencia del cultivo. Es decir, cuando el hombre lanza una semilla o de manera premeditada o planificada, inicia la fase de cultivo a través de un suelo que esté apto para ello. Vamos a suponer que quiera sembrar maíz y en ese mismo orden el hombre prepara la tierra y deposita la semilla para que se produzca el crecimiento de esta planta de maíz para el futuro cultivo. Y por otro lado, hablamos de la accesión continua, es por la que se adquiere la propiedad sobre la que se une o se incorpora natural o artificialmente a una cosa, en calidad de accesoria y de modo inseparable. Es decir, en el mismo suelo podemos tomar en consideración que podemos, en ese caso el hombre, a través de recursos y herramientas, construir una edificación que va a permanecer en el tiempo en dicho suelo. Cuando hablamos entonces de lo que es la accesión discreta o de frutos, hablamos que en el artículo 354 del Código Civil Español, por ejemplo, habla de que cualquier tipo de fruto pertenece al propietario. Por tanto, la adquisición discreta o adquisición de frutos es una mera consecuencia o derivación de la facultad del goce con que cuenta el propietario. Pese a encontrarse incluso esta adquisición discreta regulada en ese Código Civil Español y que está dedicado a regular el derecho de accesión, hay que distinguir entre la accesión propiamente dicha, que ha de configurarse como un modo independiente de adquirir, y de la adquisición de frutos denominada clásicamente accesión discreta. Cuando hablamos entonces de la accesión propiamente tal o continua, aquella se presenta cuando se unen dos o más cosas diferentes o de diferentes dueños, de manera que una unida constituye un todo indivisible respecto eh, al que aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En este caso se distinguen tres categorías de accesión. Hablamos entonces de la accesión inmobiliaria, de la accesión de mueble a inmueble o mixta y de la accesión mobiliaria. En este mismo contexto vamos a definir eh, que la accesión inmobiliaria en términos generales tiene lugar en el caso de que una edificación o una plantación y de siembra ejecutadas en un inmueble cuando los materiales o las plantas o esas semillas pertenecen a una persona distinta al dueño. Es decir, suponiendo que usted arrienda un territorio, un terreno, y usted siembra allí o construye allí un bien, una edificación, o siembra maíz, por ejemplo, o siembra algún fruto que quiera cosechar. En cuanto a la accesión del mueble a inmueble o mixta, se entiende como las cosas puestas que se adhieren a un bien inmueble y que pasan a ser cosas inmuebles por la naturaleza que los crea. Por ejemplo, en este caso, hablaríamos de las herramientas de trabajo en una hacienda, todo lo que se utiliza para llevar a cabo eh, el cultivo o la limpieza de esa hacienda, las reparaciones de maquinarias, por ejemplo. Y cuando hablamos de la accesión mobiliaria, tiene lugar cuando dos bienes muebles o distintos dueños se unen. Revisando entonces las características de la accesión, vamos a encontrar que es un modo de adquirir de manera originaria y es un modo de adquirir a título singular y un modo de adquirir a título gratuito. ¿Cómo lo haríamos entonces de modo originario? Aquí entonces la adquisición de la cosa se produce con independencia de otro derecho sobre las cosas. En el caso de adquirirla a título singular, no cabe accesión respecto de las universalidades
y en cuanto al modo de adquirir entre vivos, porque no exige la muerte para operar. Cuando hablamos entonces acerca de las formas de accesión, nos vamos a encontrar que existen frutos, es decir, lo que la cosa da de manera periódica, es decir, si usted siembra, usted sabe que va a haber un intervalo en el tiempo para que se produzca la producción de esa siembra o el crecimiento de ese fruto que usted va a cosechar. Y por eso se dice que es periódicamente, porque eso tiene una tardanza para que se desarrolle el fruto y usted pueda cultivarlo de manera cuando esté maduro. Eh, y por eso se dice que se da periódicamente y sin detrimento sensible para su naturaleza. Es decir, por ejemplo, la manzana del árbol, que viene siendo un fruto natural, y de paso la renta del espacio donde usted lleva a cabo el cultivo de esas manzanas, que es el fruto civil. En este caso se unen dos modos de accesión, como es el caso del fruto que usted siembra en el arrendamiento de un territorio o de un terreno que no es de su propiedad. En cuanto a los productos, pasan a ser aquellas cosas que se derivan de la cosa madre o de lo que le da forma, sin periodicidad y con disminución de la sustancia de dicha cosa. Por ejemplo, la madera que se obtiene de los árboles y que pasa a ser una materia prima para generar muebles, construir cosas, ¿ok? Que son propias o características como base que provienen de la madera, construcción de sillas, mesas, camas, entre otros. En el caso de la regulación, en algunos países como Chile, por ejemplo, se habla que en el Código Civil parece confundir y usar los sinónimos frutos y productos a la misma vez, siendo que no son lo mismo. La accesión está regulada en ese caso por el Código Civil chileno y las reglas comunes de los frutos los clasifican entonces en frutos naturales y civiles. Los frutos naturales, los que la naturaleza da, ayudada en ese sentido o no de la industria humana. Y por otro lado, habla de la diferencia de las situaciones que se presentan o que se pueden encontrar en los frutos, es decir, pendientes, percibidos, consumidos, lo que se adhiere todavía a la cosa que los produce, como las plantas arraigadas en el suelo, en este caso, los pendientes, los percibidos, los que han sido separados de la cosa productiva, como las maderas cortadas, por ejemplo, los ejemplos que cité hace un momento, y los consumidos, los que se han consumido verdaderamente o se han enajenado. En este caso, la ley se quiso referir a la forma de consumir de manera natural o de manera jurídica, ¿okay? Cuando hablamos de un arrendamiento de un suelo o cuando hablamos de la producción natural que proviene de la tierra. En el caso de España se habla de que está regulada detalladamente también en el Código Civil y fundamentalmente ellos a nivel de España fijan algunas reglas para determinar quién de los propietarios de la cosa mueble de inmueble en la que concurre la accesión queda con la propiedad de la cosa que se le une o adhiere al bien. Todo ello dependiendo, en este caso, si el propietario de la cosa que le provoca la accesión, por ejemplo, al construir o plantar una finca o cosa ajena, han obrado de buena o mala fe y se distinguen varias figuras como lo es la accesión inmobiliaria, la mezcla o confusión y la especificación. En el caso de la accesión inmobiliaria, ese mismo código español habla de una unión o adjunción, lo voy a citar textualmente, por lo que se unen dos cosas muebles que pertenecen a distintos dueños, pasando a formar una sola y cuyos elementos integrantes son fáciles de identificar, pero inseparables sin detrimento de la cosa. Aquí lo que se rige es la regla del accesorium sequitur o sequitur principali, por lo que la cosa accesoria pasa a ser al propietario de lo principal, salvo que la accesoria sea mayor al valor
que exista de mala fe por parte del propietario de la cosa principal. Un ejemplo en este caso podría ser la instalación de un vehículo, de un motor que resulta ser de otra persona. En cuanto a la mezcla o confusión, habla de la diferencia que se diferencia con el caso anterior, y es que las cosas unidas no pueden diferenciarse a simple vista. ¿Ok? Por ejemplo, la mezcla de dos líquidos. Aquí hablamos entonces de las fórmulas que se obtienen a raíz de las fórmulas químicas, donde existen varios componentes y que se mezclan para la obtención de un producto. En cuanto a la especificación, se produce al utilizar la materia ajena para crear obras que generan una nueva especie, como es, por ejemplo, un bloque de piedra ajeno para realizar una escultura. Cuando hablamos entonces, en este sentido, de la accesión expresada, permítanme citar acá un autor que se busca, lo que se busca en este caso es plantear cómo se expresa en el caso venezolano el tema de la accesión en el Código Civil. Déjenme ubicarme aquí en la página. Nos habla de que el Código Civil venezolano define entonces la accesión como un modo de adquirir la propiedad que permite al dueño de una cosa convertirse en un dueño de todo lo que ésta produce o de lo que se le une en forma inseparable. Básicamente, acá podemos notar que hay una concurrencia o coinciden los autores anteriores que les acabo de mencionar y en los países como Chile y en el caso de España con el mismo, hay algunas concurrencias en cuanto a la conceptualización. Por eso se dice que la accesión de inmueble a inmueble se refiere a la adquisición de bienes inmuebles que se unen a otro principal, por ejemplo, la formación de islas en los ríos por el caso del aluvión. Pero antes de llegar a esto, vamos a definir entonces qué nos dice este autor con respecto a la accesión de mueble a inmueble. Por regla general, el artículo 358 del Código Civil habla de que lo edificado, en este caso plantado o sembrado en predios ajenos y las mejoras o reparaciones hechas en ella pertenecen al dueño de los mismos con sujeción a lo que dispone los artículos siguientes, ¿no? Todas las obras, siembras o plantaciones que se presumen hechas por un propietario y su cosa, mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, si usted construye una edificación en un terreno que se presume es propio, usted puede elaborar esta construcción siempre y cuando se pueda demostrar que el terreno es propio. ¿Sí? En este mismo orden se habla entonces de la necesidad de plantear que el Código Civil regula tres casos partiendo del principio general de lo que está edificado, sembrado o plantado, que cede al suelo. Respecto a lo edificado no debe olvidarse que no siempre es así, de forma que las normas que a continuación se detallan se aplican supuestos como la figura del derecho en la superficie. Puede verse en el tema de normas generales, el derecho a la superficie y demás temas relacionados. En el caso de la accesión, en este caso, habla entonces de que existe una forma de accesión natural, una forma de accesión industrial o civil. En este sentido, se puede hablar de que las producciones espontáneas que provienen de la tierra, los productos animales y sus crías, los semovientes, por ejemplo. En el caso industrial son las que se derivan de los fundos, de toda clase de consecuencias del cultivo o de estos laboreos, llámese la siembra de legumbres, de hortalizas, de vegetales,
de la siembra de maíz, por ejemplo, o incluso cuando hablamos de la producción de naranjas, mandarinas, mango, ¿ok? Y en el caso civil son los alquileres, en este caso de los edificios o las edificaciones, y el importe de los arrendamientos o fincas, es decir, el monto pecuniario que se genera a partir de la necesidad del arrendamiento. Se produce en este sentido una contratación o una relación entre las partes a través de un contrato donde se especifica el alcance de los derechos otorgados al arrendatario, y en este contexto lo que se busca es regular a través de las normas y fuentes del derecho, como es el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, la Ley de Arrendamientos, qué es lo que aplica en este caso cuando se produce el intercambio a través de un contrato de arrendamiento. Y en ese mismo orden se habla del precio de las rentas perpetuas, vitalicias o análogas. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de otros modos de adquirir la propiedad, existe una conceptualización con respecto a la obra que se lleva a cabo, lo mencionaba hace un momento, en terreno propio con materiales ajenos. En este concepto se dice que el dueño del suelo se hará dueño de los materiales por el hecho de que están incorporados en la construcción. El suelo es la cosa principal y la edificación o plantación es la accesoria. El dueño del terreno, esté o no actuando de buena fe, para hacerse dueño de los materiales es obligado a pagar su justo precio y otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud. Es decir, si yo construyo eh, en mi terreno con materiales de otra persona, esa persona debe resarcirme el costo de lo que yo invertí allí con la misma calidad y la misma importancia o actitud. No puede ser desmejorado este concepto. Si a su vez el dueño, disculpe, si a su vez el dueño actúa de buena fe y tiene causa justa del error, está obligado a pagar el justo precio o a devolver los materiales. Si actúa sin justa causa de error, el propietario del suelo debe pagar indemnización de perjuicios y tiene opción para devolverle al dueño de los materiales el justo valor de los mismos y entregar otros equivalentes. Esto pudiera fundamentarse en el caso de las construcciones de urbanismo, por ejemplo, ¿sí? Cuando se produce acuerdos en este orden, que una vez que se produzca la construcción, se lleva a cabo la venta de los inmuebles, y en ese mismo sentido la persona le va a sufragar los gastos eh, por el hecho de la venta de los terrenos donde se construye, pero puede producirse un arrepentimiento si no se produce una formalidad de parte de ambas partes. Entonces el dueño del terreno tiene que indemnizar de forma equivalente, equitativa, a la persona que construye con esos materiales en su terreno, pero de la misma manera o cuantiosa o en base a la aptitud y calidad del fruto que le invirtió allí. Bien, se realiza la obra también cuando un terreno ajeno con materiales propios, con o sin consentimiento del dueño del terreno, quien tiene la opción de hacer suya la obra y obligar a quien la ejecutó a adquirir el suelo. Se hace suya la edificación y debe pagar el valor de los materiales al constructor.
Si opta por recibir el justo precio del terreno, debe pagar además los intereses legales por todo el tiempo que lo hubiere tenido en su poder. Aplica para el ejemplo anterior. Bien, otros modos de adquirir la propiedad pudiera ser a través de la abulsión. En este contexto, la abulsión se corresponde y se habla de que es un modo de adquirir el derecho de propiedad a través del aumento que experimente su predio o sus terrenos cuando por una avenida o por otra fuerza natural violenta le es transportada parte del suelo a otro predio. Esto acaba de ocurrir, por ejemplo, en el estado Mérida, con algunas, eh, se produjo un fenómeno natural a través de las lluvias intensas, el terreno cedió y este desplazamiento produjo que se abultara algunos predios que eran propiedad de algunos agricultores y allí se puede producir el modo de adquirir esa porción de tierra, pero esto, por supuesto, el Estado se encarga de llevar a cabo las evaluaciones correspondientes. Para ello tienen que producirse algunas premisas como son que exista un aumento de la ribera con el retiro de las aguas, es decir, una vez que todo llega a la normalidad, se produce el estancamiento de este terreno porcionado hacia los predios de un propietario, que el retiro de las aguas sea lento, imperceptible, o que no sea ni violento ni despectivo y que el retiro sea obra de la naturaleza. Vamos a suponer que la misma naturaleza en este caso, así como llevó a cabo el aluvión, lo retire con la cantidad de agua dependiendo del tiempo que este fenómeno dure en el tiempo. En el caso argentino, la abulsión se encuentra regulada también en su Código Civil y Comercial y habla de que el acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que produce la adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. También le pertenece si es acrecentamiento que se va originando por la fuerza o producido por un fenómeno natural. En el caso de Chile, la abulsión se encuentra regulada también en ese Código Civil chileno y habla de que la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta o transportada de un sitio a otro conserva el dueño su dominio para el solo efecto de llevársela, pero si no la reclama dentro del subsiguiente año, la hará suya el dueño del sitio a que fue transportada. Es decir, tomemos en consideración nuevamente el caso de Mérida, que se produjo este deslave que se llevó por medio de esta cantidad de agua con lodo muchos predios y que en la ribera pudiera ser trasladada hacia otros predios de otro propietario, ¿sí? Y en este orden, si no se produce en el mismo aluvión la fuerza de la misma agua, el retiro de esto, él puede reportarlo en el transcurso de un año como su propiedad, ¿ok? El aumento de ese predio. En el caso mexicano, en este caso relacionado con el derecho de abulsión, se encuentra regulado también por el Código Civil Federal y es una forma de adquirir la propiedad por la incorporación artificial de bienes a la finca del propietario. En virtud de esta incorporación, pertenece a los propietarios los frutos naturales, los frutos industriales y civiles que sean arrastrados por esta aluvión de agua o este fenómeno lento, progresivo o introspectivo que produzca la naturaleza. Estamos hablando incluso, en el caso mexicano, de que se arrastre con las aguas o con lodo, estaríamos hablando de incluso maquinarias, ¿ok? Y otros frutos a nivel industrial, a nivel natural y a nivel civil. Bien. En el caso de Venezuela, en cuanto a lo que es el derecho de abulsión, se encuentra establecido en el 564 de nuestro Código Civil
Y dice que si un río arranca por fuerza súbita parte considerable y conocida de un fondo ribereño y la arroja hacia otro fondo inferior, es decir, lo que ocurrió en Mérida, que hubo un deslave eh, a través de una cantidad de agua y lodo producida por las intensas lluvias, la arroja hacia un fondo inferior en caída libre y sobre la ribera opuesta, el propietario de la parte desprendida puede reclamar la propiedad dentro de un lapso de un año. Fíjense que aquí hay una diferencia notable con respecto a otros países que ocurre lo contrario. En el caso venezolano, el que está en la parte alta y fue afectado por este aluvión puede reclamar esa parte. Y en ese transcurso de ese año pasado este término no se admitirá demanda o solicitud alguna a menos que el propietario del fondo al cual se haya adherido la parte desprendida no hubiera aún tomado posesión de ella. Esto lo dice el Código Civil venezolano. Bien, con respecto a lo que llamamos el acrecimiento en el derecho civil, el acrecimiento se puede interpretar como un modo de adquirir el dominio, entendiéndose la misma como que se lleva a cabo a través de los inmuebles, a través de inmuebles a inmuebles. Y puede ser de dos tipos. ¿Ok? La que se incorpora por concepto de acrecimiento, la división del río, y otra por la formación de una nueva isla. ¿Ok? En este orden, el primero por medio del aluvión, que hablamos hace un momento, el segundo es por medio de abulsión, que es un concepto diferente, y el terreno transportado que está en la nueva heredad sigue siendo de su antiguo dueño, en el caso del acrecimiento, es decir, cuando se produce el acrecimiento, en el caso chileno, sigue siendo de su mismo dueño, la heredad o lo que fue desplazado, pero para el solo efecto de retirarlo, es decir, retira la cantidad o la porción de tierra que fue afectada por el aluvión o la abulsión y la puede reclamar en un término. Bien. El participante en este orden debe entonces llevar a cabo una revisión exhaustiva acerca de los tipos de acrecimiento, como es el aluvión, la abulsión o la mutación, en este caso, o la accesión que se produce a través de las islas. Sin embargo, dejando un poco en contexto estos conceptos, pudiera sugerirse que lo amplíe a través de enlaces directos que se pueden conseguir en las páginas, en cualquiera de los autores que habla de la accesión. Recordemos entonces que se va a llevar a cabo una imagen interactiva y que el participante debe entonces incorporar una serie de elementos que se están manejando a través de estos enlaces y de contenido usando conectores para imágenes, videos, libros, textos, en fin. Me reitero a sus completas órdenes. Sin más que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad.